Bueno, ¿qué tal? Vamos a continuar con la última parte de excepciones. Vamos a compartir la pantalla. Ahí está. Bueno, acá el tema está en el orden de la captura de las excepciones. Vamos a ver un ejemplo mejor que este que está acá, que no está bien hecho encima, porque acá habla de SEP1 y no hay SEP1, no sé, no está bien hecho. Vamos a hacerlo acá, un ejemplito. Tenemos este, ¿no? Que después yo voy a pasar el link con el código. Le puse 3 throw así para probar de distintos throw con distintos catch. Al primero voy a probar con un objeto de, como hicimos antes, ¿no? De MyCustomException, esta clase que deriva de exception. Y que tiene el what, la función what de exception, que es de la función base, la tiene sobrescrita y devuelve mi propia string, en vez de devolver la string que devolvería normalmente la función what del padre. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos 3 catch. Uno para cuando se triggerea con el objeto de MyCustomException, otro cuando se triggerea con un objeto de stDeception, así. Y otro cuando se triggerea con cualquier otra cosa, en este caso un int o lo que sea. Cuando no sea de estos dos, va a venir acá, que es el genérico, ¿no es cierto? O sea que va a venir así, y si no hay ninguno de estos dos, va a venir acá. Este va a funcionar bien. ¿Y por qué va a funcionar bien? Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema que se va a dar acá? Que después lo vamos a ver en el otro ejercicio. El tema es que si vos tenés 2 excepciones, en este caso, una de una clase derivada y otra de una clase base, como en este caso, esta es la clase derivada y esta es la clase base, o sea, 2 catch, uno en la clase derivada y uno en la clase base, y así puede haber 5, una que deriva de otra y todas, y la base también. Tienen que estar en orden siempre digamos, desde la más baja derivada hacia arriba hasta la clase, ¿no es cierto? Primero hay que testear ese. ¿Y por qué? Ahora vamos a ver por qué. Si yo tiro esto, ahora vamos a probar, vamos a ver que funciona bien, o sea, que lo va a capturar. Este programa funcionaría. Lo tiro con el throw de la clase del objeto de MyCustomException y lo captura acá. Lo tiro con stDeception y lo captura acá. Lo tiro con int y lo captura acá. Eso es lo que correspondería. Fijémonos. Vamos a compilarlo así con este throw y vamos a tirarlo y vamos a ver que lo va a capturar el catch que corresponde, ¿no es cierto? Vamos a correrlo y vemos que el count, MyCustomException, MyCustomException, o sea que pase bien acá y después imprime MyCustomException. Si yo comento este, o sea que esa parte funciona bien. Ahora probemos este. Vamos a compilarlo y vamos a tirarlo de nuevo. Y vemos que funciona. Count stDeception y el mensaje del what es un noun exception, que es el mensaje que devuelve el padre, ¿no es cierto? No es mi propio what. O sea que vino acá. Y si lo tiro con el int, o sea que este programa parecería que está funcionando bien, quedaría el último ejemplo, que es cuando no lo tiramos con ninguno de los dos objetos conocidos, con uno cualquiera. Entonces, como no cae acá, cae cualquier otro caso, cae acá, ¿no es cierto? Entonces, vamos a podríamos directamente hacer start without debug, entonces lo va a hacer Will primero. Primero hace rebuild y después lo tira. Y vemos que es count un known exception. O sea que funciona. Ahora, ¿qué pasa? Si yo invierto y pongo primero este catch y este lo pongo segundo, como es en este ejemplo, ¿no? O sea, hice lo mismo, el mismo programa, pero ahora primero capturo la excepción de la clase base y después capturo la excepción de la clase derivada. En vez de ir de abajo hacia arriba, voy primero capturando la base. ¿Qué es lo que pasa? El problema es que la clase, cuando yo venga acá y lo tire de esta forma y cree un objeto de MyCustomException y venga acá y chequee si MyCustomException es del tipo stDeception, va a entrar porque la herencia hace que MyCustomException sea también del tipo exception. Entonces, al revés, cuando era al revés, no, porque si cuando yo lo tire como exception y venga, estaba al revés y primero chequeaba si era MyCustomException, exception no es del tipo MyCustomException, no hereda para el otro lado, hereda hacia allá. Entonces quiere decir que en este caso, vamos a ver que yo lo tiro como MyCustomException y va a caer acá, lo cual está mal, porque la idea es que caiga en el que corresponde a MyCustomException. Entonces, si yo lo tiro acá, vamos a ver que cae en Scout stDeception, un known exception, o sea que cae acá, lo cual es lógico, porque este objeto de MyCustomException es
una clase derivada de exception, por lo tanto es también del tipo exception. Entonces que entra acá y dice, también es exception, entra acá. Entonces lo cacheo. Entonces esto no me sirve para el tipo de que yo quiera separar los objetos de ST-Deception y MyCustoDeception y tener dos throws distintos. No me sirve porque no me los va a poder separar. Siempre va a caer, si está primero el catch de la base, acá nunca va a llegar. Entonces lo que hay que hacer es como lo vimos acá, ¿no? Siempre ir de abajo hacia arriba. Primero, cachear la clase derivada más baja y así hacia arriba. Según si hay otra derivada intermedia, ponerla acá y la clase base la última. De esa forma, siempre va a funcionar, porque cuando venga acá va a ser del mismo tipo y va a entrar. Cuando lo tire con esto, va a venir acá y va a decir, no, ST Deception no es del tipo My Custom Exception porque para allá no va la herencia no va hacia el otro lado, entonces acá no entra y va a entrar acá, y el tercero va a entrar ahí. Entonces, el tema es siempre ir de abajo hacia arriba, o sea, de la clase derivada más baja, de más bajo nivel, ir subiendo hasta la base, ¿no es cierto? Y siempre capturando primero la más baja. Ese es el tema que habla ese punto, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos ya demangleado el código. Vemos acá los catch, ¿no? Que tiene 3. Por supuesto, si vamos a control X acá en el main, vamos a ir al runtime function, y en el tercer lugar está un wind info, y por ahí abajo están los 3 catch, ¿no? 1, 2, 3, ¿cierto? Como habíamos visto. Bueno, acá vemos que me dice que el tipo, cuando lo tengo estático antes de correrlo, acá me figura el tipo que cachea. Vemos que este cachea es más custom exception, o sea, cuando hago el throw con más custom exception, o sea que este va a venir acá porque casualmente el objeto es del tipo más custom exception. Acá está el constructor, o sea que va a venir acá. Este cachearía si es un objeto de ST Deception, y este cachearía para cualquier otro que no fuera ninguno de los otros dos. Y después tenemos unos bloquecitos sueltos acá que no se ejecutan. Vamos a ver que no se ejecutan. Después vamos a ver para qué, intentar pensar para qué podrían servir. Y tenemos acá unos bloquecitos sueltos que sí se ejecutan, que ahora vamos a ver lo que es. Bueno, vamos a correrlo. Vamos a poner el local window debugger y vamos a correrlo. Vemos que se creó acá el dis, ¿no es cierto? En MyExceptionObject se creó el dis, pasamos por el constructor por supuesto adentro llama a la clase padre, exception, a la clase base, le pone la vtable en el primer lugar, eso no lo vamos a estar mirando porque ya está visto, y llegamos a donde se lanza la excepción. El objeto que se lanza la excepción es MyCustomException, por lo tanto va a venir acá. Vemos que cuando lo corre, reemplaza el tipo por un número que no sé bien qué significa, porque no lo sé. Podría buscarlo por el texto a ver si aparece en algún lado. No aparece por ningún lado. Uno es 50-0, otro es 50-78 y este no dice nada. O sea que no sé exactamente a qué se refieren estos números. Cuando está estático te dice el tipo, pero bueno. Me parece a mí que es mucho más útil que acá muestre el tipo, como mostraba antes, que muestre este número, que no sé bien qué significa. Pero bueno, ahora vamos a lanzar la excepción, vamos a hacer el throw de la excepción y vamos a ver que salta la excepción y bueno, ahora la manejamos y por supuesto va a cachearla y va a venir acá. Vemos que no pasó por ninguno de estos bloques, no son filtros como en las excepciones las excepciones de Structure Exception Handling, las de Microsoft, las del sistema, pasan por filtros, estos no son filtros. Bueno, entonces viene acá y ahora va a imprimir el MyCustomException y va a llamar al WOT, que va a imprimir también eso. Y vemos acá una de las cosas que no dijimos, es que esto está llamado o sea, es parte del main, pero está llamado desde el manejador, que habíamos visto que el manejador estaba acá, ¿no es cierto? Acá. Habíamos visto que estaba acá, en un WinInfo estaba el manejador, ¿no? Handler check, el manejador, y esto después llama a la librería, y bueno, y la librería lo maneja. O sea que el manejador, todo está manejado por la librería, y cuando llegamos al catch, esto también está llamado desde la librería, y cuando vuelva va a volver a la librería.
Entonces nos va a volver a terminar la función del main. Entonces acá vemos que el retorno del catch, de la función catch, devuelve a bajo nivel en RAX el lugar donde va a volver después de que esto va a volver a la librería y la librería va a devolver el código, la ejecución al main para que termine como corresponde la función. Vemos que va a devolver acá en main el L11. O sea que va a venir acá. O sea que este sería el final realmente de la función main que hace sobre la que chequea la cookie y devuelve bien como corresponde a donde se llamó al main. Porque acá esto no va a volver a la función que llamó al main. Esto va a sacar del return address la función exacta que llamó al main. Y vemos que estas tienen, este volvería acá al N13, o sea que viene acá. Y bueno, lo mismo, salta ahí. Y el otro de acá viene también, vendría ahí. Y este el N15 y saltaría ahí. O sea que este, ahora, si nosotros le damos run, vamos a ver que vuelve acá. O sea que esto vuelve a la librería de, de C++, del runtime, y después vuelve acá. Y esto, por supuesto, chequea la cookie, devuelve 0, porque la función devuelve a 0, y vuelve entonces sí, la función que llama al main, para arreglar el retorno, ¿no es cierto? Porque esto puede ser el main o puede ser cualquier función, pero tiene que continuar el flujo del programa, y para eso debe, como mostramos, volver a... Esto es como si esto le dice dónde debe retornar después de ejecutar el catch, ¿no es cierto? Bueno, y estas otras funciones, estos otros pedacitos que están acá arriba, están, si uno los va a buscar, esto está también ahí arriba en el runtime, acá, por ahí están también esas funciones. Vamos a ver por ahí, acá está MindDetor, por acá están MindDetor 1, MindDetor 0, Funglet, vemos, bueno. No se ejecutan normalmente. Yo por el código veo que acá tiene el destructor de MyCustomException y este tiene el destructor de Exception. O sea que, como estos destructores están en el catch, vemos que acá está el destructor de Exception, porque este lo va a llamar por un objeto Exception, y acá hay un destructor de MyCustomException. O sea que yo creo que esto está hecho por si algo falla y el manejador no llega al catch o pasa algo, y entonces directamente es como que la misma función, el mismo runtime de C++ debe tirarte acá a que limpie todo, ¿no es cierto? Bueno, no se llegó al catch, no se llegó, vos lo estás lanzando de acá, con un, por ejemplo, MyCustomException, objeto, y no llega acá, por algo falla, qué sé yo. Entonces, en esa falla debe haber una llamada a estos cleanup, a este cleanup, que lo debe limpiar acá, y si no, debe llamar a este, que es en el momento que no se terminó de cachar la excepción, y entonces para que no quede el objeto se llama al destructor, digamos, este como el llamador extra al destructor, por si acaso falle algo, ¿no? En el manejo de la excepción. Entonces, está ahí. Esto debe tener una llamada desde el mismo runtime de C++. Bueno, este ejercicio está muy bien. Después tenemos, bueno, el orden ya está. Después tenemos el throw, ese que habíamos visto, que si poníamos una función y le poníamos throw vacío, significa que adentro no puede producir ninguna de las excepciones estamos hablando de C++, ¿no? Excepciones de Windows, división by cero. Si ponemos la función compare, le ponemos std badalog, significa que solamente va a haber dentro excepciones del tipo badalog, ¿no es cierto? Y así podemos poner coma y solamente las que podemos permitir, ¿no es cierto? Sabemos que los tipos de excepciones, por acá están, o sea, estas son las excepciones, y vemos que, por ejemplo, estas todas heredan de stdexception. O sea que vemos que si se genera un badalog es cuando estos son las que se generan no por throw, sino que se generan directamente por ejecución del programa. O sea que el mismo new, cuando no puede alocar, genera un std badalog, ¿no es cierto? Esto lo genera el mismo new, adentro del new, recordemos que había un chequeo al volver del new y si daba 0 iba y hacía un throw de std badalog, o sea que lo forzaba el mismo new, hacía un throw con un tipo de objeto de este. Lo habíamos visto en la anterior, en el video anterior. Bueno, y así hay varios, bytecast, todo esto. Son todos objetos del tipo, son clases derivadas de stdexception, son distintos tipos. Entonces uno con eso puede regular y filtrar cuál es el tipo que realmente va a manejar la excepción o no, ¿no es cierto? En el código puede directamente
decir, bueno, acá yo en vez de poner stDeception pongo stdBadalog y listo. Y el que caché solamente stdBadalog y listo. Entonces él solamente ahí va a ser throw, como si el mismo programa hubiera hecho un new falso, un new que falló, y lo hice yo a propósito con un throw stdBadalog y entonces lo capturé acá. Y si lo hago con un new que tiene un size muy grande, también. Y pongo un catch std Badalog, entonces lo va a cachear porque es el tipo de objeto que se maneja, o sea, que hace throw. El mismo programa hace throw con ese objeto de excepción. O sea, que es como un objeto customizado por el mismo programa. Como si yo hago my custom exception, él hace std Badalog cuando quiere manejar él la excepción y que sea del tipo std-valog. Entonces él hace su propio throw. Lo vimos eso acá en el new, a ver si lo tengo por acá. Bueno, entonces acá vemos un codiguito donde tenemos un try catch con un objeto cachea, o sea, esto lo va a cachar si el objeto es del tipo std-badalog. O sea, este BA va a ser una referencia al objeto std-badalog y tiene su BA what, ¿no? ¿No es cierto? Del propio objeto ese, ¿no? Del exception, no está customizado por nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando acá se produzca una excepción en el new vamos a verlo a bajo nivel, el mismo new va a ser un throw de un objeto std-badalog. O sea, dentro del new, vemos acá que esto tiene el try, el catch, y a veces digo try except, discúlpenme porque se me confunde con el de Windows, try catch. Dentro del try catch está el llamado al new, y esto va a capturar una excepción del tipo std-badalog. Y dentro del new vemos que cuando falla, vamos a ir acá al new, vemos que trata de alocar y cuando falla va a ir a hacer throw std-badalog. O sea que esto va a ser un throw y va a generar un objeto, va a ser un throw de un objeto del tipo std-badalog. Con lo cual va a ser capturado acá, ¿no es cierto? Casualmente del tipo badalog. Si lo corremos, si esto lo corremos, lo vamos a correr acá solamente, vamos a ver que va a capturar la excepción porque el tamaño es demasiado largo. Vemos va a location, ¿no? O sea, este tamaño es muy largo, este es muy grande, no lo puede alocar y entonces va a generar el tipo, va a generar la excepción y yo puedo poner que si no pongo nada acá la va a capturar, porque si pongo vacío captura cualquier excepción y listo. Pero si quiero solamente capturar las excepciones del tipo badalog, o sea, de que se generan cuando se aloca, entonces esto es como un filtro, ¿no es cierto? Como vimos antes, el tipo de excepción que se genere, esto siempre captura un tipo de excepción, y este tipo de excepción, o un tipo de excepción o un tipo de dato. En este caso, el tipo de excepción es este std-value que lo genera el mismo programa. Si lo ejecuto acá, vamos a ver, vamos a ejecutarlo. Vamos a ver que acá hace toda la cuenta y va a tener un size. El size que va a RCX es este, y entonces ahora entra. Un minutito. Bueno, entonces entra, trata de hacer malloc, vemos que le devuelve 0 porque él no puede alocar esa cantidad. Intenta acá con el call new, vemos que le devuelve 0 también. Y viene acá, compara RBX, que es el size, que era muy grande, pero con FFF, si es 0 viene acá, como que es demasiado. Si no, viene acá y hace el throw del Badalog. Y entonces esto, le vamos a poner un breakpoint, bueno, vuelvo para atrás. Le pongo un breakpoint acá, en el catch, para que lo cachee. Y entonces ahora, vamos acá, vemos que genera la excepción, amplejamos, y viene acá, ¿no es cierto? Lo cacheó, y por supuesto cuando termina, acá, como dijimos, está la dirección donde va a volver, que es esta, o sea que esto va a volver acá, vuelve, vuelve a la librería, y después al final va a terminar volviendo al main, donde devuelve 0 y sale, ¿no es cierto? Y sale de vuelta a la función que la llamo. Bueno, creo que con esto ya está claro el tema de excepciones. Creo que no es necesario abundar más. Lo único que me quedaba decir
era un temita que alguien me preguntó, que tenía una duda y yo se lo voy a decir ahora, acá adentro, aunque no tenga nada que ver con este tema. Pongámosle que volvemos a cargar este ejecutable y está mangleado. Esto lo hago para que se vea una demostración. Yo quiero demanglear un nombre de una función que no sea el programa. Ahora voy a hacerla con una del programa, pero pongamos, tengo una página web, un nombre de una función mangleada. Pongámosle acá, vamos a hacerlo con otro, para que sea más visible. Justo agarré este. Bueno, no, pero podemos hacerlo con esto. Pongámosle que yo entro acá, esta función, y quiero demanglear esto, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo copiar el nombre, este nombre, quiero demanglear el nombre de una función, puede ser este o puede ser una que esté en una página web y todo. En la barra de Python tengo el comando demangle name, entonces en el primer argumento, que acá está con otra cosa, le pongo entre comillas el nombre a demanglear, y después le pongo getInf attribute y 0 para que me devuelva el nombre solo. O sea, eso es para que me vuelva a hacer el nombre. Entonces vemos que me dice operator new. Me demanglea esto, lo mismo que si yo lo hubiera demangleado con el demangle name, ¿no es cierto? Si yo hubiera hecho acá demangle names, vemos que hubiera salido operator new, el nombre. O sea que esta es una función que demanglea cualquier nombre que vos le pongas y te devuelve el nombre mangleado, que se puede aplicar a funciones del programa o se puede aplicar a cualquier función. Si yo lo que quiero hacerlo es sobre dónde está o sea, sobre la función donde está el cursor, por ejemplo, estoy acá, entonces puedo hacerlo de esta forma. En vez de poder copiar el nombre, puedo poner get function name here y entonces me va a dar operator new. Porque recordemos que get function here solo me da la dirección, ¿no? Here. Esto me da la dirección donde está. Y get function name here, de la dirección donde está, obtiene el nombre mangleado. O sea, esto obtiene el nombre mangleado. Entonces es lo mismo que copiarlo y pegarlo, ¿no es cierto? O sea que esto es lo mismo que copiar y pegar esto acá, obtiene el nombre de donde está el cursor, de la función donde está el cursor. Bueno, esta función nos sirve para demanglear cualquier función que hay por ahí. Hay un tutorial por ahí, tiene una función mangleada y el tipo no la demangleó y no tenemos el IDA para poder hacerlo, digamos, el ejecutable para poder hacerlo, cargarlo en IDA y demanglearlo con demanglename. Entonces podemos utilizar la función esta de demanglennames y poner acá entre comillas el nombre que queremos demanglear y lo voy a demanglear. Bueno, eso es lo que quería mostrar. Ya hemos terminado la teoría. Después en los próximos capítulos, voy a dejar de compartir. En los próximos capítulos vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a tratar de ir con ejercicios que vayan incrementándose en dificultad para ir poco a poco aplicando lo que vimos teóricamente. Bueno, nos vemos en los próximos videos. Chao.